Muy buenos días tengan todos ustedes. Me presento, soy Benjamín García Chaires, director del Departamento de Espiritualidad Universitaria para el Servicio, DEUS, y quiero darles la más cordial bienvenida a esta que es su casa, la Universidad de Monterrey. Saludo cordialmente a los miembros de nuestro consejo, a los vicerrectores, directivos, profesores y estudiantes de nuestra institución, así como a los miembros de grupos o movimientos eclesiales o de organizaciones civiles, a quienes han participado en la Escuela del Perdón y Reconciliación, Espere, y todos los que aceptaron la invitación a esta conferencia. En verdad, valdrá la pena. Permítanme presentarles a nuestro invitado especial, quien nos ofrecerá su conferencia Perdón o Justicia. El presbítero Leonel Narváez Gómez es misionero de la Consolata, filósofo y sociólogo con posgrados en las universidades de Cambridge y Harvard. Trabajó 10 años con las tribus nómadas del desierto de Chalvi, en los límites entre Kenia, Sudán y Etiopía. Entre 1998 y el 2000 participó en el Comité Temático de Negociaciones del gobierno del expresidente Andrés Pastrana con las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en donde desarrolló exitosos programas de paz. Narváez es el creador de la metodología de escuelas del perdón y reconciliación, Espere, hoy implementada con mucho éxito en 21 países alrededor del mundo. Actualmente se desempeña como presidente de la Fundación para la Reconciliación, entidad que fundó en el 2003 y que ha sido galardonada, entre otros, con el Premio UNESCO Educación para la Paz 2006 y la Orden de la Democracia 2007, otorgada por el Congreso de la República de Colombia. Es un destacado conferencista a nivel internacional. Ha visitado diversos países en América, Europa y África, llevando el mensaje de la cultura política del perdón y la reconciliación. Se exaltan sus presentaciones tipo TED, así como su más reciente participación el 14 de septiembre del 2018 en el Foro Mundial de Premios Nobles para la Paz, con el tema La Paradoja de la Paz, que se realizó en la Universidad de Asbury en Minneapolis, Minnesota. Además, forma parte de la Junta de Asesores Internacionales de la Alliance for Peace Building, en particular de la Mesa de Peace Everywhere. Leonel Narváez es Senior Fellow de Ashoka, autor de los libros Cultura Política de Perdón y Reconciliación y La Revolución del Perdón, publicaciones que lo han consolidado como experto en la transformación del ciclo vicioso violencia-venganza y la promoción del ciclo virtuoso don-restauración. Cedo la palabra al padre Leonel para que nos comparta su perspectiva sobre el perdón y la reconciliación. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Buenos días para todos. Qué alegría estar aquí esta mañana con ustedes, reflexionando sobre este tema, justicia o perdón. Y me agrada mucho estar en una universidad con inspiración cristiana, católica, tocando uno de los temas que es el corazón del cristianismo. Es esto lo que define si nosotros somos cristianos o no. Y entonces, con mucho cariño, yo quiero ofrecerles esta reflexión en sus 50 años, ya el año entrante son 50 años. De verdad que, ¿por qué no le anticipamos un aplauso a los 50 a la UDEM? Me alegra saber que aquí hay semillitas de las escuelas de perdón y reconciliación. Son escuelas que están hoy en día en ya 21 países de
Latinoamérica y de Europa y de África. Y qué bueno que la familia se va agrandando. Imagínense que hace apenas 2 días yo estaba con el que va a ser el ministro, el secretario de Seguridad de México. ¿Saben el nombre? Durazo, sí. Entonces nos encontramos con un grupo de personas del equipo de México, nos encontramos allá con él a hablar. Ellos querían invitarnos a ver cómo podemos colaborarle nosotros a la realidad difícil que vive México de violencia y de narcotráfico, y a ver qué lecciones aprendidas podíamos nosotros traer desde Colombia y, en fin, de los otros países desde donde nosotros trabajamos. Y otra vez el tema se vuelve esa pregunta: justicia o perdón, y sobre todo, ¿cuál justicia? Y entonces es también parte de la reflexión que queremos hacer hoy. Hace apenas un año y algo, en Colombia, ese tema estaba en el ojo del ciclón, y entonces 12, 14 estudiosos del tema nos pusimos y escribimos este libro. Aquí hay un capítulo mío sobre esto. Yo insisto de que en esta sociedad actual nuestra, primero que todo, hay una economía política del odio. Economía política del odio. ¿Y sabe qué es la economía política del odio? La economía política del odio son esos líderes que saben vender odio para ganar votos. Y normalmente viene de las élites y se baja a las bases sociales y se convierte en cultura de la venganza. Y entonces, cuando uno analiza cómo las dos se nutren unas a otras, porque las de abajo que reciben odio, ¿sabían ustedes que hay el placer del odio? El placer del odio. El odio da mucho placer y da como que unas caricias por allá, así, y unas satisfacciones que nos hacen como felices. Y el odio, en menos de nada, se vuelve ideología. Y en menos de nada también se puede convertir en movimiento. Entonces hay movimientos que prácticamente fomentan el odio. Ese es este capítulo en este libro. Yo estoy tratando de hacer esta charlita con ustedes solo para tratar de responderles a necesidades que tiene este lindo país de México en este momento. Entonces, con mucho gusto, ya les di las felicitaciones, ¿verdad? A la UDEM. Una de las cosas interesantes en estos días que me contaba o nos contaba el señor Durazo es que tuvieron que cancelar un montón de foros que estaban haciendo por la reconciliación, ¿sí? El día que yo lo vi, él llegaba de Tamaulipas y me dijo, vengo aporreado, vengo golpeado, porque estuve en un foro, ¿sí? Y muchas personas dicen, ni perdón ni olvido, le gritaban, ¿sí? Ni perdón ni olvido. Y él les decía que él había pasado por esa misma situación y que entonces él pensaba que de pronto habría algo, repetía la frase de Durazo, perdón, de AMLO, que dice que él también pasó por ahí, y le decía a algunas víctimas. Entonces, yo estoy muy agradecido de que la universidad ha escogido a Colombia este año como parte de la feria cultural. Y les quiero comentar que en esta reunión hace apenas menos de un mes en Minneapolis, el foro de los premios Nobel de Paz, pues habían invitado, sobre todo de protagonistas del foro, a los 2 últimos ganadores del premio Nobel. ¿No se oye? Sí, y que si me lo quieres acomodar mejor.
¿Sí es? ¿En qué era que íbamos? Que estábamos en Minneapolis y que celebran los 2 últimos premios Nobel de Paz. El penúltimo premio Nobel de Paz fue, bueno, ahorita hay un tercero, perdón, pero hasta hace unos meses eran primero Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, y segundo, el del año 2017, que fue el Instituto para la Eliminación de las Armas Nucleares. Este año son 2 personas que han defendido sobre todo la violación han creado unos institutos contra la violación de las personas, de las mujeres, del abuso de los niños, etc. Pero yo quisiera mencionarles a ustedes 2 cosas que los encargados del premio Nobel que vinieron de Oslo decían. A Colombia no se le dio el premio Nobel por el resultado, sino por el proceso. ¿Y saben ustedes cuál fue el proceso? 4 años y medio de negociaciones difíciles con los criminales. Aquí no puedo allá no puedo llamarlos criminales, porque ellos dicen que ellos eran subversivos solamente, pero 4 años y medio. Yo había participado 10 años antes en una de esas negociaciones y habíamos fallado, negociaciones fallidas. Y entonces, la primera lección que yo quiero que ustedes saquen aquí hoy es que no importa el resultado, pero el proceso es muy importante. Y el proceso fue sencillamente lo que la guerrilla después dirá, y que lo voy a resaltar acá, y es: nosotros vamos a cambiar las armas por las palabras. O sea, si lo puedo decir en otra forma, las armas son el fracaso de la palabra. Cuando nosotros recurrimos a las armas, incluso el puño, o simplemente la cara de desprecio, o la mirada así por encima de las gafas. Cuando uno usa las armas, ¿sí? Las armas son el fracaso de lo más bonito que nos dio el Creador, que es la palabra, el diálogo. Y sobre todo, y ojalá la aprendamos cada vez a utilizar más, la palabra dulce y el caminar sereno, dicen nuestros indígenas. Palabra dulce y caminar sereno. Y entonces, yo hoy quiero retarlos a ustedes a 2 cosas que ya López Obrador dijo anoche que no lo iba a hacer. El primero es: nosotros tenemos que negociar con los violentos. A nosotros el cerebro más reptílico y arcaico que tenemos nos dice: a la cárcel, y ojalá que allá se pudran, y ojalá que hubiese pena de muerte, y no solo 1, sino qué bueno que a la gente le pudiéramos dar 3 penas de muerte. Y segundo, el mensaje que les quiero dejar hoy es: la fuerza más poderosa de la naturaleza y de nosotros mismos es la misericordia y es la compasión. Y cuando nosotros desarrollamos la compasión, la misericordia, nosotros vamos a descubrir el tesoro y la fuerza que nosotros podemos tener por dentro de nosotros mismos, expresión, la bondad y la misericordia del que vive en nosotros, del que nos habita, que es Dios. Y quiero decirles, estoy en una universidad católica, quiero decirles, la omnipotencia de Dios es su misericordia. Y quiero anticiparles, la justicia de Dios es la justificación. Pablo, Dios vive justificándonos cuando nosotros vivimos es acusando y señalando. Si ustedes se llevan esa conclusión desde hoy, ya no necesitan ponerle atención a lo que voy a decir, pero ese es el centro de lo que les quiero comentar hoy. Yo tuve la fortuna de estar en 2 universidades, le decía ahorita algunas de las directivas. Yo hice un doctorado en el desierto del Shalbi, del Sahara,
¿sí? Y fue que viví 10 años en el desierto, ¿sí? Ay, ese de cachuchita blanca soy yo cuando tenía pelo y cuando era joven, ¿sí? Y así viví 10 años en este desierto, ¿sí? Y yo en ese desierto aprendí que ellos hacían ofrendas, de que todo era don. Vivían agradecidos como la propuesta del don. Y yo anduve con camellos buscando agua y pastos. Y en esas andanzas de 15, 20, 30 días, lo más lindo que hacíamos nosotros era encontrarnos con las tribus, sentarnos por la noche y ahí dar también el mensaje de Jesús que empataba perfectamente con el de ellos, el mensaje de la bondad, de la misericordia. Y ellos se quedaban así con la boca abierta. Y todo ese tema de desierto, que es la propuesta de la Biblia, y todos esos 40 años en el desierto que pasaron el pueblo de Dios, a ellos les llamaba poderosamente la atención, porque era como que el lenguaje de ellos mismos, ¿sí? Bueno, ahí son fotos de esa época, ¿sí? Esto es del año 90, antes del 90, entonces teníamos fotos así un poquito. Esta es una catedral que yo construí. Es una catedral hecha de palmas y de plásticos. Eso es tecnología modernísima, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, esta catedral mía tiene aire acondicionado, ¿sí? Estamos en puro desierto, o sea que el calor es mucho. Y en fin, yo creé escuelas también. Esta es una escuela, ¿sí? Y una escuelita alrededor de un árbol, ¿sí? Y en fin, yo tuve la fortuna de tener en estas escuelas a Pablo Freire. Aquí deben conocer a Pablo Freire, ¿sí? Y como en estas escuelas a la gente le enseñamos la alfabetización, que es leer y escribir la vida y la historia en una forma diferente. No llenarnos de conocimientos tontos, y esa es la escuela hoy en día todavía, cuando la escuela debiera ser aprender a vivir, a leer y escribir tu historia y transformar el mundo donde vives. Hicimos muchos programas de alfabetización en el desierto, ¿sí? Y allá fue donde yo aprendí que no ha habido en estas tribus las más antiguas de la humanidad. Yo tuve la fortuna de vivir en estas tribus que son las tribus más cercanas a donde han encontrado los últimos fósiles de los seres humanos más antiguos que han existido en la humanidad. A 20 kilómetros de ese lugar estuvieron los primeros fósiles de la famosa Lucy. Allá no hay cárceles, sino que existe reparación. A todo mundo ellas les ayudaban a reparar. No existe castigo como castigo, sino que el que no logra hacer algo bien, lo repara. Esta es otra experiencia. Me mandaron a la otra universidad en la Amazonía a vivir con la guerrilla. Entonces aquí está Joaco, mi amigo, el cual me escribió un documento que cuando a mí me maten, ese fusil es mío. Y ese HK o AK, no sé dónde estará ahora, pero pues no es que me interese recuperarlo, pero pues por si quieren saber es mío ese fusil. A las personas, las de la guerrilla las reclutaban desde muy jovencitas. Esta niña tenía 12 años. Ustedes me podrían decir, esta niña posiblemente ha matado, esta niña posiblemente ha robado. ¿Qué culpa realmente puede tener ella? ¿Ustedes creen que mandarla a la cárcel resuelve? Cuando ella es culpa de todo, tal vez de una familia donde la maltrataban, la abusaban, este es el caso de Teresita, esta niña, ¿sí? Que la conocí yo. Y era tanta la rabia que tenía que ella cogía el fusil con un orgullo y una fuerza, noten en la fuerza del brazo, ¿sí? Como si se sintiera orgullosa de... Y así, muchas niñas. Yo quiero decirles a ustedes, la franja etaria más frágil hoy en día en la humanidad son estas niñas de
10 a 15 años. Ellos utilizaban los ritos y entonces eso les daba sentido de pertenencia. Utilizaban el fuego. ¿Se dan cuenta ustedes esos zapatos especiales con los que jugaban, sí? Fútbol, sí. Las botas pantaneras, aquí yo no sé cómo las llaman. Utilizaban la música, el canto también para generar. Mucha mujer hacía parte de la guerrilla, muchísima mujer. Aquí hay un señor que, eran los jefes en la época en que yo estaba allá, y este era el gran fundador, que era de mi mismo pueblo, ¿sí? Este señor, yo viví con ellos así como Pedro por su casa, ¿sí? Yo vivía en medio de ellos y estas fotos pues son inéditas, no las doy a nadie, sino que las publico como placer mío. Y esta aquí era la esposa de este señor Tirafijo, ¿sí? Estaban en los dos extremos. La libertad se conquista con la lucha. Ahí les faltó escribir armada, con las armas, ¿sí? Bueno, ahí estuve yo otros 10 años. Estos eran los jefes máximos en la época de... Y entonces cometieron cantidad de crímenes. Esta guerrilla de las FARC con la que ya se negoció y ya se sometieron. Ellos mataron, se calcula, unas 300,000 personas en 52 años. Generaron aproximadamente 8 millones de víctimas por desaparecidos, por los seres queridos que perdieron sus deudos. Y la pregunta es, ¿justicia o perdón? Si yo les pido a ustedes que levanten la mano, los que van por justicia, levanten la mano. ¿Nadie? Algunos están como tímidos así. Y si les digo perdón, ¿cuántos irían por el perdón? Bueno, como que tampoco se atreven, ¿sí? Pues bueno, yo espero que al final pueda hacer la encuesta otra vez, a ver si están de acuerdo conmigo. No solo se debe decir justicia o perdón, sino que vamos a cambiarla por justicia y perdón. Yo quiero que ustedes entiendan que no se excluyen, ¿sí? Y esto tiene que ver con México. La pregunta es, ¿cuál justicia y cuál perdón? Entonces es eso lo que yo voy a tratar de explicarles y lo que... Entonces, en Colombia la primera decisión que hay que hacer es... Y es una decisión histórica para Colombia, puede ser que para otro país no lo sea. Anoche les decía, escuché que AMLO dice que nunca va a negociar con nadie, su decisión. Pero yo les quiero decir, la primera decisión política de Colombia y del presidente que ganó el premio Nobel es, vamos a negociar. Y así hay que decirlo con negociar, despacito, porque fue una decisión muy importante y marca una actitud en la vida que debe ser muy importante. Cuando un profesor en la universidad se decide a que es que yo soy el que tengo la razón, ¿sí? O cuando un padre de familia, y cuando no tenemos, o con el esposo o la esposa, cuando no tenemos la capacidad de negociar y que haya un gane-gane. Ese es el resultado principal de la negociación, que haya un gane-gane. Nosotros no estamos favoreciendo buenas relaciones humanas, buenas relaciones sociales. Entonces imagínense que se decidió hacer un cese bilateral al fuego y se empezaron las negociaciones. 4,5 años en Cuba. Ustedes no saben lo difíciles que fueron esos 4 años y medio. ¿Saben ustedes lo que quiere? Yo estuve 3 años en las negociaciones anteriores. ¿Saben ustedes lo que quiere decir lo aburridor de estar 4 años y medio todos los días haciendo sesiones de 8, 10 horas negociando? Y negociando a veces desde extremos demasiado lejanos. Y yo quiero resaltar una cosa que me parece importante, y es que los generales del ejército tuvieron la valentía de sentarse frente a frente con los jefes guerrilleros, esos que vieron ustedes.
Y eso yo lo considero, sobre todo los generales, un acto de grandeza. Perdón. Hubo presencia de las víctimas. ¿Saben qué fue lo que transformó los momentos más tensos en la negociación? Cuando hubo los momentos más tensos, se trajeron a las víctimas. Llevamos a La Habana 12 grupos de víctimas de diverso tipo. Por ejemplo, hay las víctimas o los sobrevivientes de los desaparecidos. ¿Saben ustedes cuál es el trauma más complejo? Así se llama en psicología, pero el trauma más duro de un ser humano es tener una persona desaparecida. Un ser querido desaparecido. A mí me decía hace poquito, una mamá me decía, mi hija de 13 años, se la llevaron a 13 años y hace 15 años que no la veo. Y hace 15 años que todas las noches me sobra comida porque la vivo esperando. Y ese es un trauma demasiado complejo, demasiado triste. Y en fin, las víctimas de abuso sexual, las víctimas de lo que ustedes quieren, las víctimas de abuso sexual también, la guerrilla muchas veces, mujeres y hombres también que fueron abusados por grupos completos de guerrilla, 8, 10, 15 personas que abusaban de una persona, de un ser humano. Fue muy importante la presencia de la mujer en estas negociaciones. Las mujeres le llevaban sin duda un tono especial a las negociaciones. Y eran negociaciones donde no había ni una sola mujer. Eran solo entre machos. Las armas las crearon los hombres, no las mujeres. Y entonces, aquí viene la conclusión, los conflictos familiares, déjenme poner aquí familiares, ¿sí? O interpersonales, todos necesitan diplomacia, negociación, métodos alternativos de solución de conflictos. Y después, lo que yo vengo proponiendo en varios países, el tema de la cultura ciudadana de perdón y reconciliación. Entonces, el caso de Colombia, ya les mencioné todo esto. En el 2017, 92% todavía de los homicidios en Colombia tenían como motivador principal 3 R's que se llaman rabia, rencor y retaliación, o sea, la venganza. A mí me tocó ayudar a ir a recoger a todos los guerrilleros cuando ya se entregaron y tuve la fortuna de celebrar la alegría cuando pasaban por los pueblos o municipios donde ellos habían hecho mucho mal. Y era lindo ver la alegría de la gente que los recibía cuando ellos ya iban a entregar sus armas. Si ustedes se dan cuenta, en algunos fusiles, ellos habían puesto, en el tubo del fusil habían puesto banderas blancas, en algunos casos ponían rosas y pasaban por los pueblos celebrando que se iban a entregar. Los acuerdos que se hicieron con la guerrilla, y es aquí donde yo estoy empezando ya a decirles a ustedes, negociación sí, pero ¿cómo? Y entonces se hicieron acuerdos como por ejemplo para la verdad se creó una comisión de verdad, se creó una comisión para la búsqueda de los desaparecidos, para el tema de justicia se creó una justicia especial para la paz con 58 magistrados, se prometieron amnistías e indultos. Las penas, les voy a explicar enseguida cuáles son las penas que se pusieron. Y se creó una agencia de reintegración de excombatientes. Yo en este momento, casi todos mis días en Colombia los paso ayudando a reintegrar excombatientes. Y todo el ejercicio que hacen de casi 2 años y medio, 3, de reintegración, que incluye formación a la democracia, a los derechos humanos, al respeto a la ley, y todos un montón de cosas muy materiales. Imagínense que hay guerrilleros que no saben manejar el celular o no saben manejar una cuenta bancaria o no saben cómo tomar el camión en la ciudad, y todas esas cosas hay que enseñárselas. Y finalmente también un tema de reparación. Entonces, cómo repararle a las víctimas de todos los temas de tierra, salud, educación, vivienda, ¿sí? Se creó una unidad de víctimas y finalmente se le reconoció a la FARC la posibilidad de crearse como movimiento político. Ellos dijeron, no más armas sino la palabra,
nos vamos a lanzar a las plazas públicas. Y se les dio 10 curules en el Congreso. Yo sé que algunos de ustedes van a decir, uy, pero qué gobierno tan generoso. ¿Cómo darle 10 curules en el Congreso a unos criminales? Pues como les digo, esto generó en Colombia, cuando se hizo un plebiscito, que prácticamente 51% de los colombianos dijeran no aceptamos eso. Esto fue durante el gobierno de Santos. Y por detrás estaba el expresidente anterior que se llamaba Uribe, Álvaro Uribe, que decía que esto había que tacharlo, que esto no servía, que esto era injusto, ¿sí? Y ahora que llegó el gobierno nuevo, que es uribista, pues se dan cuenta de que esto no les queda tan fácil cambiarlo y por fortuna pues estamos en ese proceso de crecimiento. No van a creer que la paz ya llegó a Colombia. La paz es como un bebé que nace. La paz se va construyendo, va creciendo poco a poco. E igual que un bebé se ensucia, un bebé se vomita, un bebé trasnocha, un bebé, sí. Y así nos está pasando en Colombia. Nosotros en Colombia todavía tenemos un baby peace. Una paz todavía muy pequeñita y muy frágil, diría yo. Miren el tipo de penas que dieron Colombia a criminales de centenares de personas. Quienes reconocen responsabilidad no tienen más de 5 a 8 años de restricción de libertad. Quienes la reconocieron a tiempo van a estar con libertad restringida en ranchos, en cooperativas, ¿sí? Quienes reconocen responsabilidad antes de la sentencia, también 5 años, pero ya en cárcel. Aquí era en campo abierto, y entonces ya existen campos abiertos, ranchos, cooperativas. Y después, los que no lo habían hecho en el tiempo antes de la sentencia, 5 a 8 años. Quienes no reconocen responsabilidad y son hallados culpables, de 15 a 20 años en la cárcel. Y ustedes me dirán, 15 años para criminales. Y entonces uno les pregunta, ¿y entonces cuántos? ¿40? ¿60? ¿80? ¿100? ¿200 años? Y entonces aquí entra la gran pregunta que nos hemos hecho nosotros los colombianos. ¿Qué es castigo? ¿Ustedes creen que bastan 60 años? ¿Bastan 80? Yo quiero comentarles a ustedes, en la época de mis estudios, yo entrevisté a personas a las que, sobrevivientes de personas que les habían matado y a cuyos criminales les habían hecho pena de muerte en Estados Unidos. Yo quiero decirles a ustedes, 98% de los casos de las personas que han pedido pena de muerte y que se las han dado a los criminales no quedan satisfechas. Entonces yo les preguntaba, bueno, ¿será que si los volvemos a vivir y los rematamos otra vez les gustaría? ¿Sí? Y yo quiero decirles a ustedes desde ahora, la experiencia mía es que el ser humano, si no perdona, aunque le den pena de muerte al criminal y 2 penas de muerte, y aunque se lo metan a la cárcel por 3 cadenas perpetuas, nunca quedan satisfechas. No hay castigo que le dé satisfacción al odio y a la rabia que usted tiene por dentro. Y entonces aquí viene otra conclusión importante. Si usted mismo no transforma eso, usted se queda eternamente víctima. Y entonces yo les digo a ustedes aquí una frase que va a aparecer más adelante: la víctima que nos perdona se queda eternamente víctima. La víctima que perdona pasa de víctima a victorioso. Y eso le decía yo, eso se lo decía a Durazo. Y Durazo se quedaba así abriéndome los ojos y así, como no creyéndome. Este próximo lunes vamos a tener en un grupo de nuestras víctimas de aquí de México. Se van a reunir en Ciudad de México otra vez con Durazo y su equipo, porque hay víctimas que recibieron nuestras escuelas de perdón y reconciliación, y ahorita le van a explicar a Durazo cómo
El perdón como cultura, como virtud política, puede sacarnos de la violencia. Y tal vez es eso y nada más. No hay otra solución. La solución comienza por ti mismo. Les decía que se hizo un plebiscito y la discusión en Colombia se convirtió en tres: justicia restaurativa o justicia punitiva. Por un tanto por ciento, solo uno, ni siquiera dos, en Colombia perdió la justicia restaurativa. Y todavía en Colombia 51% cree en la justicia punitiva. 51%. Y 49% creemos en la justicia restaurativa. Pero yo les quiero decir a ustedes, ¿cuál creen que de estas dos va a ganar? Nosotros creemos en la justicia restaurativa. Y les voy a contar una cosa. En esta semana pasada nomás estuvimos trabajando en dos escenarios totalmente opuestos. Un grupo de víctimas de un pueblo que se llama Bojayá, por si alguien conoce Colombia, donde las FARC tiraron unos cilindros explosivos y se los tiraron por encima de una iglesia para que le cayeran a los que estaban atrás, a unos paramilitares. Y ¿saben qué? Los cilindros cayeron ¿en dónde? En la iglesia. Estaban en misa. Mataron 180 personas esa tarde, esas bombas. ¿Sí? Y los señores de la FARC hace apenas unos meses fueron a pedirles disculpas a la comunidad. ¿Y ustedes qué creen que la comunidad que les dijo? Que sí, que ellos le perdonaban, que ellos entendían las complejidades de la guerra y del conflicto que había allá. Eso en ese pueblito. Mientras tanto, yo estaba dando un curso en el club más exquisito y más de ricos en la ciudad de Bogotá. Y les estaba hablando de perdón, en donde hace unos años también las guerrillas de las FARC en el parqueadero metieron un carro y explotó todo, 80 muertos. ¿Ustedes qué creen? ¿Dónde me ha quedado más fácil el tema del perdón? ¿Con los de allá o con los de allí? Con la gente sencilla. Y en Colombia hay miles y millones de personas que todos los días están perdonando. En adelante nuestras armas serán la palabra, o sea que vamos a cambiar, decían ellos, los fusiles por votos. Y vamos a utilizar la fuerza de la razón, no ya la fuerza de los fusiles. Yo les quiero contar a ustedes, la justicia del futuro, querámoslo o no, es la justicia restaurativa. Y los países más avanzados hoy en día, Noruega, Suecia, Dinamarca, cada año se sienten orgullosos de estar disminuyendo la gente en la cárcel. ¿Saben ustedes que uno de los indicadores de paz de un país, para el caso de México, es, dos indicadores? ¿Cuánto gastan en armas y en ejércitos o en policías? ¿Y cuántas gente tienen en las cárceles? Entre más tengan de eso, peor les va en los índices de paz. ¿Sí? Y nosotros creemos que entonces las cárceles son la solución de todo. Las cárceles no solucionan nada. Antes empeoran las situaciones. Esto es la lección que estamos aprendiendo, ya les decía yo, de todas estas culturas antiguas o aborígenes, como el caso que yo les contaba a ustedes hace unos segundos. Yo les quiero contar a ustedes que dentro de nuestro cristianismo, este relato de pecado-culpa es reciente, solo de unos 10,000 años apenas. El pecado de Adán y Eva, ¿sí? Y el pecado de expulsión del paraíso terrenal. A nosotros nos metieron en la cabeza el concepto de pecado y culpa.
Y déjenme decírselos aquí con mucho respeto, yo soy sacerdote, soy misionero, soy sacerdote en plenas funciones, trabajo en una parroquia, ¿sí? Pues por si no me creen, ¿sí? Yo les tengo que decir a ustedes muy honestamente, y soy misionero, ¿sí? Toda mi vida la he gastado en parroquiecitas de iglesitas de paja y de costales como las que vieron, ¿sí? Yo quiero decirles a ustedes, gran parte del esfuerzo espiritual que tendremos que hacer es cómo superamos esto. En algún momento se torció la humanidad, ¿sí? Y vuelvo y le repito, la justicia de Dios es la justificación. Dios nos vive justificando. Dios nos ama tanto que Él solo es compasión y misericordia. Y los que se quieran parecer a Dios, voy a decirlo aquí pacífico, los que se quieran parecer un poquito a Dios, tienen que hacer lo mismo. Si no, el cristianismo de ustedes y el mío se queda en simples exterioridades. Y ustedes puede ser que no puedan ir a misa o que no puedan rezar los 20 rosarios o las 48,000 novenas y cargar los 20,000 estampitas, pero si ustedes no son bondadosos y misericordiosos como Dios, perdieron el año. Y entonces, aquí viene otro caso que también se aplica para México. Imagínense que en este año, el Congreso de las bandas criminales del Golfo, influenciadas también por colombianos, mexicanos, más o menos 1.500 narcos, piden negociar sometimiento a la ley. Es decir, se contagiaron del ambiente de negociación que venía en Colombia de hace años, después en el año 16, que fue cuando se firmó el convenio. Y estos grupos de narcotraficantes dijeron, nosotros también queremos negociar, y entonces mandaron un pedido al Congreso, y el Congreso de la República, la máxima autoridad, aprobó una ley de sometimiento. ¿Hicimos mal o bien? Quiero decirles, dentro de los grupos criminales y de narcotraficantes, hay muchísimos grupos de jóvenes en las ciudades. Y si uno se mete solo a pensar con ese cerebro cavernario, reptílico, uno solamente encontraría como solución: o mátenlos, persíganlos, o mándenlos a la cárcel toda la vida. En Colombia estamos, yo creo que haciendo un pequeño salto cultural y decimos, no, vamos a negociar. Y lo agradecemos a nuestro Congreso que, gracias a Dios, lo aceptó. Y entonces quiero decirles a ustedes lo siguiente: el narcotráfico o en la violencia, antes que ser un problema policivo, es un problema socioeconómico. El narcotráfico tampoco es un problema policivo, sino que es un problema cultural, social y económico. Y nosotros solamente le damos tratamiento policivo. Y ahí estamos mal. La prevención es muy importante, y entonces la importancia de la escuela. La importancia de la escuela. Es en la escuela donde es en la escuela y en la familia donde empiezan los grandes problemas de violencia. Es en la escuela y en la familia. Y es ahí donde tenemos que resolver esto. Yo les voy a dar a ustedes enseguida unas estadísticas de México que la hago con mucho respeto para que ustedes vean cómo vamos. Entonces miren lo que le ofreció el gobierno colombiano, que ya AMLO dijo anoche que no iba a negociar con las guerrillas. Bueno, va a tener otros, ¿cuántos años son? ¿6 o 4? 6 años otra vez, créanmelo ustedes, de más violencia. ¿Por qué? Porque hay que luchar solo con respuestas armadas no es la salida. Entonces, ellos tienen que confesar los delitos, tienen que entregar las armas, tienen que hacer un registro de los bienes mal habidos, tienen que liberar los menores, y a cambio el gobierno les va a dejar el 5% de sus propiedades.
Ahora, hay gente que tiene muchos millones. Si usted tuviera, no sé, 50 millones de dólares, si se queda con 5, con eso puede vivir uno, 5 millones de dólares o no. Bueno. A cambio, el gobierno les deja el 5% de las propiedades y le hace descuento del 50% por los delitos. 50 cuando son por delitos comunes y 30 solamente por lesa humanidad, como el secuestro, el abuso sexual, etc. Y se están concentrando primero en zonas designadas por 3 meses mientras se hace todo el registro y luego se hace reclusión en granjas agrícolas. ¿Ustedes creen que eso es ser muy tontos? ¿Que el gobierno colombiano está enloquecido? Esto es ley de la República. Entonces, en algunas ciudades esto empezará muy pronto y las 3 propuestas que hay, nosotros en este momento nuestra Fundación para la Reconciliación es allá donde está ese caballito, sí, se llama la Fundación para la Reconciliación. Nosotros vamos a empezar en 7 comunas o 7 colonias de las más difíciles que hay en Medellín y mire las propuestas que tenemos. Primero que todo, ofrecer favorabilidad jurídica para someterse a la justicia. Bandas criminales de la colonia de La Ventana, ¿sí? ¿Es Ventana se llama acá? Cierra la Ventana. ¿Ustedes quieren someterse? Pues mira, va a haber favorabilidad jurídica. Yo les aseguro que en este momento hay muchos jóvenes metidos en las bandas criminales que les toca estar porque no encuentran otra salida. Ya cometieron crímenes y les toca seguir por ahí. ¿Cómo es posible que no encuentren una mano de la sociedad, de la autoridad, para que se salgan de ahí? Y la única solución que ellos ven es que los van a matar. Y entonces, para que no los maten, ellos siguen reforzando sus grupos. Darles una mano para que salgan. ¿No creen que es importante? Bueno, entonces, segundo, es importante garantizar empleabilidad. Es decir, que se entrenen para tener empleo. Y tercero, es importante garantizar educación para la paz, para la civilidad, para el respeto de las leyes, para lo que es la democracia, los derechos humanos. Quiero que ustedes vean esto del índice de paz de México del 2018. Ustedes tienen la fortuna de que son uno de los pocos países al que le hacen el privilegio de medirles la paz. Que yo sepa, está solo México, bueno, creo que lo financian desde acá también. El Global Peace Index existe para el mundo, pero existe también para México, ¿sí? Y es un grupo maravilloso de gente que hace ese informe, ¿sí? Y entonces, imagínense que este grupo en el 2018 encontró un colapso de la paz en la sociedad. Y dice, la delincuencia organizada no produce más del 50%. El resto es pura violencia societaria. Y yo les quiero decir a ustedes, sin lugar a dudas, la violencia organizada no produce esto. El grande es la violencia societaria, sobre todo la violencia intrafamiliar y la violencia, digamos, de la calle, de la colonia. Ahora, les cuento otro descubrimiento que hubo este año en los casos de la paz de México, y es que menos en los índices y en los informes que llegaban de los estados y de las ciudades, mínimo el 20% no está registrado. Algunos de los estados en México, para no quedar mal, no registraban homicidios y no mandaban los datos. Y entonces hay un subregistro de al menos el 20%, ¿sí? En el 2017, imagínense, en México murieron 29,000 personas por violencia, ¿sí? La violencia dicen que aumentó el 10%. El 69% fue por armas de fuego. La violencia doméstica aumentó el 32%. Y el costo económico aumentó el 15%. O sea, miren, todo está, el 21% del Producto Interno Bruto se va en violencia en México. México en el ranking, digamos, de la paz global, pues en el 2018 de 163 está en el puesto 140. El más violento es Siria
y Pakistán, y Sudán del Sur, de 163. Para consolación de ustedes, Colombia está en el 144. Nosotros no hemos todavía salido totalmente de la violencia, estamos generando solo el ambiente propicio para el cambio. Imagínense esto es lo que dice el índice de paz, los que quieran pueden encontrar esto ahí. La tasa mensual de violencia intrafamiliar se elevó de 32 en estos 2 años. ¿Saben qué es lo que pasa? Como les decía, el odio, la rabia, el coraje es infeccioso. Y en Nuevo León, pues en el 2017, León se volvió menos pacífico el 15%. Hubo un incremento en la tasa de homicidios del 40%. Y los delitos principales fueron cometidos con arma de fuego. Miren, yo les quiero comentar a ustedes, el arma de fuego un arma de fuego es la larga y la trágica historia de la urgencia de venganza. Ustedes se pusieran a hacer como hemos hecho nosotros la historia de un arma o la historia de una persona que quiere conseguir un arma. Las armas son costosas. Las personas que las quieren usar normalmente son de niveles bajos. Pero miren, la persona que piensa ya en vengarse, comienza a pensar cómo me consigo yo esa arma, cómo hago unos ahorritos, cómo después voy, cuando tengo el arma, cómo voy a hacer para matarlo, cómo hago esa tarde, para dónde me escapo. Y es una historia terrible, trágica, de lo que sucede en ese esfuerzo, en esa tragedia, digamos, de la venganza, de la urgencia de venganza que tienen las personas. Y cuando aumentan las armas de fuego, es porque está aumentando cada vez más el deseo de venganza. Les cuento, una de las economías más prósperas en México, bueno, en Colombia también, en Estados Unidos, son las armas. Las armas igual ganas de venganza. Para México, el índice de paz, pues dicen que en México tenemos primero que reducir la corrupción y la impunidad, que hay que construir capacidad institucional, que hay que proteger la juventud, o sea, hacer prevención, lo que hacen en esta linda universidad, proteger espacios públicos, pero hay 2 particularmente que son importantes, como construir confianza. Quiero que ustedes sepan desde ahora que construir confianza igual procesos de reconciliación. La confianza, o digamos la reconciliación, equivale a recuperar la confianza. Y encarar dinámicas profundas de la violencia, ¿sí? Como son todas estas, que no se resuelven solamente con el tema de temas policivos o temas carcelarios. Pero miren, este no es un tema solo de México, este es un tema, la violencia interpersonal en el mundo va cada vez en más aumento, ¿sí? Cada año suceden más de 560,000 muertos violentas, homicidios en el mundo. Y solo de esos 560, solo el 18% son los problemas de guerra, de los muertos. Los demás son todos muertos por venganza. ¿Sabían ustedes que Latinoamérica, con el solo 8% de la población del mundo, produce casi el 40% de los homicidios? ¿Y sabían ustedes que el continente es el más católico del mundo? Y lo peor que está sucediendo, ¿saben qué es lo peor? Que a mí sí me espanta esto, y es, lo peor que está sucediendo en el mundo es que nosotros no sabemos perdonarnos. Y por eso el tema de los suicidios en aumento. El perdón más difícil es a uno mismo. Bueno, estamos en sociedades muy frágiles. Se calcula que 1.2 billones de personas están en estos ambientes de rabia, de rencor, de ganas de venganza. Sobre el tema de la confianza, imagínense que el año pasado el índice de paz de México dice que solo el 18% de los mexicanos tiene confianza en las instituciones de seguridad pública, o sea, la policía. Y solo el 7% dijo tenerla en la policía municipal. Estamos mal de confianza.
Nuestro cerebro animal reacciona en unas formas que nos lleva a que castiguemos, apliquemos el castigo, eliminemos al otro. Hasta el siglo XVIII la prioridad del castigo era el sufrimiento corporal. Yo quiero que ustedes lean conmigo esta decisión de un juzgado de París en el año 1757. Este señor Damiens había sido condenado porque había suicidado, había asesinado a alguien y debe ir al cadalso. Se le deberán atenazar las tetillas, los brazos, los muslos y las pantorrillas. Y en su mano derecha, asida está en esa mano el cuchillo con que cometió el crimen, quemada con con fuego de azufre. Esa mano se le quema con fuego de azufre, y sobre las partes atenaceadas se le verterá plomo derretido, aceite hirviendo, pez, resina ardiente, y a continuación su cuerpo será desmembrado por 4 caballos y sus miembros y troncos consumidos en el fuego y sus cenizas arrojadas al viento. Esto era en Francia, donde pues los que son los grandes filósofos, los músicos, los expertos en vinos, en la mejor cocina del mundo, ¿sí? Yo voy a pedirles a unos lindos amigos de acá que nos han ayudado a preparar un sociodrama, es para despertarnos, ¿sí? Un sociodrama de apenas 3 minuticos, que hagamos el sociodrama en este momentito. A ver, tenemos unos actores especialistas y famosos. Están por acá. Bueno, a ver, sigan. ¿Sí? Ok, sí. ¿Dónde están los actores? Jesús, ¿qué castigo le pondrías? Mujer, ¿quién te ha acusado? Nadie. Yo tampoco te condeno. Vete en paz y no peques más. Un aplauso. Yo les quería decir a ustedes, esa es la justicia de Jesús, la justicia de Dios, y el mensaje de Jesús es ese, vino a recuperar a las personas. ¿Saben ustedes qué significa la estola para...? Muchas gracias, qué linda. ¿Saben ustedes qué significa la estola de un sacerdote? No es la autoridad. Es una cosa que ustedes en la UDEM proclaman muchísimo, es el servicio, y sobre todo el servicio a la oveja perdida. El buen pastor, dice el Evangelio, va y coge la oveja perdida y ¿qué hace? Se la coloca acá. ¿Sí? Y este es el ejemplo de Jesús, el símbolo de Jesús que va, busca la oveja perdida y se la pone ¿dónde? Deja las 99. Yo les quiero decir a la UDEM, el gran trabajo que ustedes pueden hacer como universidad es favorecer a los más indisciplinados, favorecer a las ovejas perdidas y hacer esto. Así ustedes serán una universidad diferente.
no la universidad igual a las otras que compiten solo por resultados, pero no crean ustedes, con esto ustedes a un cierto momento de la historia, ustedes van a ganar un reconocimiento porque ustedes recuperan lo más rico de nuestra creación, que es la humanidad de las personas. Yo me la quito y sigo con la conferencia para terminar. Miren, esto es simplemente como hacer un salto tan importante como el que está haciendo la humanidad, del Homo sapiens, de las computadoras, de los drones, hacia el Homo reparans. Este es el salto que está haciendo la humanidad. Y la humanidad está incluso reparando el medio ambiente, la tierra, los mares. Todo nos toca repararlo. Esta es la gran tarea que tenemos nosotros en estos años que vienen. Marta Nussbaum es una famosa politóloga y ella dice, llegué, a un concepto crucial de transición, de la rabia al perdón. Entre las virtudes políticas, ella considera que el perdón es una virtud política muy importante. Dice ella, el perdón es el campeón en la discusión moderna. El perdón es una virtud central, no solo en lo personal, sino también en lo político. Ya lo había dicho Hannah Arendt un poquito 40, 50 años atrás. El perdón es un tema de transición evolutiva. Miren, acuérdense de lo siguiente, el que no perdona no evoluciona. Ustedes se pueden quedar arcaicos, cavernarios, dinosauricos y reptílicos si no perdona. Les voy a decir 2 palabritas los últimos 5 minutitos que no es perdón. Me tocó repetirle y yo le hice le mostraba estas diapositivas a Durazo y le decía, Miguel, Alberto, ¿cómo se llama él? No sé, ¿saben ustedes el nombre de Durazo? Bueno, el señor Durazo, que va a ser nuestro secretario de seguridad, ¿sí? Le decía, perdón no es olvidar, perdón, lo de siempre, perdón no es negar la justicia, perdón no es abrazarse con el ofensor, si acaso eso será reconciliación, perdón no es negar el dolor, perdón no es sentirme pues el héroe del paseo porque yo sí le perdoné a ese infeliz. ¿Sí? Mire, el perdón es sencillamente pasar de las ganas, de la urgencia de vengarse, pasar al deseo de compasión. Y les quiero contar a ustedes, eso es perfectamente posible. Yo no sé qué tenemos de maravilloso nosotros los seres humanos, que nosotros podemos pasar de las ganas de venganza, de matar y comer del muerto. Nosotros podemos pasar a sentir la compasión más profunda. Y nosotros estamos cableados para eso. Estamos tanto cableados para ser bestias como para ser ángeles. Y usted escoge. Y en la cotidianidad, desafortunadamente, se nos sale la bestia. ¿Qué sí es perdón? Se lo decía. Es un recordar con otros ojos, es una desintoxicación interior, es un ejercicio de resignificación, es una opción por la bondad, es un spa para el alma, decimos nosotros. La reconciliación es el esfuerzo de uno encontrarse con el otro. Venga, negociemos. Venga, negociemos. ¿Sí? La reconciliación es incluso más difícil que el perdón. Y lo estamos viendo nosotros en Colombia en este momento. Solo para que lo sepan, y algunos de los que están aquí, sobre todo los que hacen las escuelas de perdón, lo saben de memoria. Cuando a uno lo ofenden, se le facturan 3 S muy importantes de la vida. Que son esos S. Son 3 cosas muy importantes. ¿Y saben qué es el perdón? Recuperar esas 3 S. Seguridad, significado y socialización. Les decía, el perdón es pasar,
es un giro narrativo que es pasar de las ganas de retaliación a las ganas de la compasión, incluso con uno mismo. Hay personas que se suicidan porque quieren retaliarse contra sí mismos. Y es tan poderoso el ejercicio de la compasión que usted puede evitar un suicidio invitando a una persona a la compasión. Simplemente el saber abrazarse a uno mismo, el saber comportarse con calma y serenidad ante esas situaciones. En cambio, el tema de la reconciliación es recobrar la confianza en el ofensor. Bueno, yo les decía incluso en el desayuno con los directivos, les decía que los beneficios del perdón es que es una autorreparación. Miren, la persona, la víctima que no perdona se queda víctima eterna. Y en cambio perdonar es una autorrepararse a uno mismo, es, les decía, una limpieza, una asepsia personal. Uno deja de ser víctima y se vuelve victorioso. Ya estoy resumiendo. Para el victimario es resignificar la ofensa y transformar su memoria ingrata. Es también dejar de ser victimario y pasar a ser victorioso. La víctima también lo necesita. La víctima queda más apabullada por lo que hizo. Miren, es tan sencillo como decirles que el perdón es lo que le ayuda a usted a resolver el problema más grande de los seres humanos, la finitud. El perdón te hace eterno. El perdón te saca al Dios que llevas por dentro. El perdón te saca al Dios que llevas por dentro, al Dios que nos habita. Es la novedad más poderosa que podamos imaginar. Lo demás ya existía. Cada vez que usted perdona, usted se hace una novedad. Usted se hace un recableo cerebral. ¿Saben lo que es un recableo cerebral? En estos días, en nuestra fundación, London School of Economics de Inglaterra, le está invirtiendo $1 millón a hacer una evaluación con nuestras gentes. ¿Por qué es que perdonan nuestras gentes? Y entonces está haciendo una evaluación de por qué y cuál es el impacto del perdón. Y uno se pone a pensar, ¿y esto que tiene economía? London School of Economics haciendo una evaluación sobre el perdón. ¿Sí? Sin perdón no se sostiene la paz, sin perdón la víctima se queda víctima, el perdón no cambia el pasado, pero sí el futuro. Las armas son el fracaso de la palabra. Contra la irracionalidad de la violencia tenemos que proponer la irracionalidad del perdón. Ambos son irracionales. Sin perdón no hay futuro, decía Desmond Tutu. El perdón es la expresión más profunda de la espiritualidad. El perdón no está condicionado por las excusas del ofensor. La mejor reparación es la autorreparación. El perdón no es solamente un recurso religioso, sino que es también una virtud política. Y al futuro el perdón será un derecho humano. Y quien perdona evoluciona. Quiero terminar diciéndoles a ustedes que en una universidad que promueve los valores éticos, la ética se dirige fundamentalmente a unir dos valores indispensables para vivir. Adela Cortina lo dice, una persona es ética cuando logra ser justa y feliz. Y la justicia más profunda, la justicia más grande que puede existir en el mundo es que yo logro justificar al otro. Y eso es lo que a mí me da felicidad. Y entonces este binomio de justicia y de felicidad se encuentran en el ejercicio del perdón. Yo quiero decirles a ustedes del perdón. El perdón cada vez más se va a volver importante. ¿Por qué? Porque el perdón conlleva dos palabras. La primera, el don. Esta universidad trabaja sobre el servicio como una de sus columnas.
Teresa de Calcuta decía: el que no vive para servir, no sirve para vivir. La persona que no entiende que nació para ser un don, perdió el viajecito. Y Dios nos mandó a esta tierra para una tareita, una contratita que nos dio, una chambita que nos dio. Vayan y sean don, a eso nos mandaron. Como médicos, como ingenieros, como profesionales, como mamás, como profesores, como curas. Vayan y sean don, porque es que así es como usted va a ser feliz. Nosotros no vivimos felices acaparando, teniendo más, aventajando al otro, eliminando al otro, ignorando a los de la Sierra de la Ventana. Y esta es un desafío, un reto, una bofetada a los regiomontanos. ¿Cómo es posible que en medio de tanta riqueza ustedes tengan también tanta pobreza? Los regiomontanos quieren ser ricos, quieren ser felices solo con tecnología, con muchas carreteras, muchos edificios bonitos, Nosotros solo somos felices con la bondad, la generosidad. Yo les cuento a ustedes, yo estuve 10, casi 11 años en el desierto. Yo nunca viví tan feliz como viviendo con lo más precario, lo más mínimo, ¿verdad? Pero vivíamos felices en el desierto. Y la expresión más grande del don es el perdón. Habla de perfección, el ser don en la perfección. Eso es el que significa también adverbio de dirección. Quiere decir ir caminando hacia el don, Ustedes serán personas felices si saben ser don, si saben perdonar y si se entrenan a ser compasivos. Primero que todo, con ustedes mismos. Nosotros necesitamos pasar del Homo sapiens al Homo reparans. Nosotros estamos pasando de lo masculino, del macho que solo genera armas para colonizar, a lo femenino que es la bondad, la ternura también de los hombres, sobre todo para amar. Los que expresan más la capacidad del don es la mamá. La mamá, dar, cuidar, perdonar y la compasión extrema de las mamás. Quiero recordarles esta frase del Papa Francisco. Llegó la hora para la iglesia, el tiempo de encargarse del anuncio alegre del perdón. Es el tiempo de retornar a lo esencial. Yo les decía a los directivos que estaban ahorita conmigo, amablemente me ofrecieron un desayuno, y yo les decía, la espiritualidad no es ser más mochos, rezar muchos rosarios, rezar muchas novenas, tener muchas estampas, muchas cadenas. La espiritualidad más profunda es eso de lo que yo les estoy hablando a ustedes. Y el Papa dice, sin el testimonio del perdón solo queda una vida infecunda y estéril. ¿Quieren ser ustedes estériles e infecundos incluso en su cristianismo? No perdonen, entre otras cosas, y enférmense. Porque el que no perdona se enferma. Miren este documental de un video que está saliendo. ¿Hay sonido? Me debes algo, güey. Que nadie toque mis cartas. ¿No te gusta el qué? Que este final no es feliz. ¿Cómo va a ser feliz? Que un tipo mate a otro. Que levante la mano quien quiera que Jackson mate a Wilson. El público quiere venganza y nosotros debemos de servir al público. Pues les vamos a servir un plato mejor. Tranquilo, que solo es una peli. ¿Estás segura? Abrid la prensa. ¿Qué nos encontramos? Violencia, odio, insultos, amenazas por todas partes. Los terroristas pusieron una bomba en el coche de mi madre y ambas perdimos, mi madre una pierna y un brazo, yo las 2 piernas y 3 dedos. They wanted volunteers to attack London. Soon I had 5 years of bombing achieved.
Mon carburant, c'était la haine. Toujours pour être plus fort, pour tuer mon père. ¿De cuántos asesinatos estamos hablando? Con mis propias manos, unas 300 personas. Uno genocide, uyu mugabo yanyiciye. Ojalá fuera una película. Este guión no funciona. Busque una víctima que esté dispuesta a perdonar. Y cambiamos de guión. Tú, víctima de una bomba, has abrazado a un hombre que puso bombas a otras personas. Juan Manuel, cuando tú estás en la guerra se te cierra el corazón. La palabra amor tú no la conoces ahí. Tú la vienes a conocer después cuando alguien te abraza y te da perdón. Una sensación extraordinaire. Y es lo que tenemos que rescatar en las familias, el verdadero perdón de acá, de adentro. ¿Qué final feliz queremos ofrecer a nuestros espectadores? ¿Lo de siempre o algo realmente revolucionario? Este es el preview de una película que va a salir muy pronto, en la que de algún modo hemos también participado. Se llama Mi Mayor Regalo. Pues yo quiero decirles a ustedes, el mayor regalo que ustedes se pueden dar a ustedes y a los demás y a esta bonita región, a esta ciudad de Monterrey, es el perdón. Muchas gracias.